Hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente aquí dándome el lujo, el privilegio de poder dar a ustedes un mensaje de Dios. Yo quiero saludar primeramente a la familia de Más Conexión. Ya los anhelo, ya los extraño, ya los quiero tener abrazándolos, pero vamos a esperar, ¿verdad? Todavía tenemos indicaciones de nuestras autoridades sanitarias que podamos nosotros estar en casa. Quédate en casa, vamos a dejar que esto pase, pero sin perder el tiempo, ¿verdad? Estar en casa no significa perder el tiempo, tenemos que estar activos en la lectura bíblica, en la oración, en muchas cosas que podemos hacer, ayudando, arreglando la casa. Pero te voy a decir, como nos dice nuestro presidente de la República, ánimo, porque el ánimo es el que necesitamos en estos tiempos que vienen difíciles, estos tiempos que se necesita de veras llevar un ánimo arriba de las circunstancias, y ese es el mensaje que hoy te traigo. Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado el sufrimiento? Pues yo creo que todos hemos experimentado en alguna etapa de nuestra vida el sufrimiento, ¿verdad? Todos hemos sufrido, todos hemos pasado, algunos más, algunos menos, pero yo quisiera que este mensaje te animara a que en medio del sufrimiento puedas obtener una bendición. Tú quieres estar bien en estos tiempos, bueno, tienes que entender que a pesar de que nos estemos como sufriendo, como que estemos en esta pandemia, pero tenemos que sacar cosas buenas de la crisis, hacer de lo bueno, de lo malo, más bien sacar lo bueno, de lo que parece que es crisis, sacar lo mejor, ¿verdad? Nosotros queremos que tú salgas bendecido con este mensaje, y como todas las veces te he dicho, háblale a tus familiares, háblale a tus amigos que se sienten ahí junto a ti, apunta algo, porque este mensaje seguro te va a dar una palabra que te va a traer ánimo a tu corazón. Quisiera que apuntaras donde Dios te habla, porque es como una promesa traída por Dios hacia tu corazón. Y allá donde estás, yo te pido que inclines tu rostro. Vamos a dejar este tiempo a Dios, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, y vamos a dejar que nuestro corazón esté sensible a esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de conectarnos, aunque sea por internet, Señor, pero estamos conectados con tu Espíritu Santo también. Hoy te pido, Padre, que abras el entendimiento de todos los que estamos aquí, allá en sus casas y aquí en este lugar, que podamos entender este mensaje, que nos traiga paz, que nos traiga, Señor, ánimo. Y Padre, abre nuestro entendimiento, que esta palabra quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues le puse al tema el valor del sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, sacarle las cosas buenas a lo malo, no nada más encerrarnos y decir que estamos sufriendo y entrar en angustia, entrar en pánico, entrar en la depresión. No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que aprendamos, a medida que nosotros pasamos esta pandemia, que aprendamos a sacar las cosas buenas que vienen a través del sufrimiento. Y bueno, hay un texto que está en el libro de Isaías. El libro de Isaías se escribió 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo. Y este profeta llamado Isaías escribió todo el sufrimiento que iba a tener nuestro Señor Jesús. Y es lo que quiero que empecemos por ahí, porque es un gran ejemplo de que a pesar de que Jesucristo sufrió, Él trajo bendición a la humanidad. Y mira, vamos a leer juntos Isaías 53, del 3 al 4. Esta versión es la Nueva Versión Internacional y dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
Aquí te das cuenta que dice que Él fue hecho para el sufrimiento. Jesús no vino a gozar de la vida, Jesús vino a sufrir. Y mira, tengo otra traducción, la traducción del lenguaje actual, de Isaías 53:3, dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor. Le llamaron varón de dolores y experimentó mucho sufrimiento. Nota aquí, y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Fíjate cómo Isaías describe el sufrimiento de Jesús 750 años de que Jesús apareciera en esta tierra. Él ya tenía la revelación de lo que iba a suceder en la vida de Jesucristo. Y ese sufrimiento yo quiero que lo entiendas como, no como pobrecito, no porque fue derrotado, no, porque creo que todos tenemos que padecer en alguna etapa de nuestra vida el sufrimiento, porque aunque usted no lo crea, el sufrimiento nos trae cosas buenas. Y eso es lo que quiero que hoy entendamos. Si queremos ser como cristianos igual a Jesús, tenemos que saber que no podemos escaparnos del sufrimiento, ¿verdad? Si la cabeza de Jesús fue coronada con espinas, ¿por qué nuestra cabeza va a ser coronada con rosas, verdad? También tiene que traer esa vida cristiana, tiene que traer ciertos sufrimientos a nuestra vida. Fíjate que también hay otro hombre llamado Job. Ese libro de Job de veras habla de un sufrimiento extremo. Difícilmente creo que alguna persona normal lo soportaría. Dios lo puso como ejemplo para que veamos que en medio del sacrificio, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios trae cosas buenas. Pero no voy a contar toda la historia de Job, simplemente quiero que esta palabra que él dijo, entendamos que todo lo que está pasando está bajo el control de Dios. Fíjate lo que Job dijo. Bueno, dice, Job no dijo, el Señor dio y el diablo quitó, sino que dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Aquí habla de la soberanía de Dios. Aquí no le está dando ninguna autoridad al diablo. Aquí dice, si el Señor dio, el Señor quitó. Si el Señor permitió esta pandemia, el Señor la va a quitar. ¿Para qué? Por un propósito. Si tú lees este libro de Job, vas a entender al último de esta historia que esto lo usó Dios como un propósito muy grande. Primero, demostrarle al diablo que hay hijos suyos que son fieles a él. Y luego también demostrarle al diablo que cuando el diablo quiere hacer algo, Dios bendice más. Esto muestra la soberanía de Dios y vamos a ver que Dios tiene el control de todo y tiene la última palabra en todo. El Señor tiene siempre un propósito en cada sufrimiento. Estamos pasando sufrimientos, claro. El mundo entero está pasando sufrimientos. Mira, algunos están sufriendo la pérdida de un ser querido. Otros están sufriendo la pérdida de sus trabajos. Otros están sufriendo la pérdida de sus empresas. Pero de todo eso, Dios tiene un control. Dios tiene algo que nos quiere decir que es más importante aún que el dinero y que las empresas. Dios nos quiere hablar algo y hoy quiero que abras tu corazón y tus oídos para que entiendas los beneficios que hay a través del sufrimiento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, el sufrimiento, en primer lugar, nos acerca a Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios. Y aquí vemos una historia en la Biblia que es la del hijo pródigo. También no se las voy a contar todas, pero mira, este joven se separó, se apartó de su padre, malgastó su vida. Quiero que reflexiones. Reflexiona en que él malgastó su vida, perdió todo lo que el padre le dio. Llegó al momento en que sufrió hambruna, que hasta quería comerse el alimento de los cerdos. Él estaba pasando hambres. Yo creo que algunos en esta pandemia van a pasar hambres porque se quedaron sin trabajo, no tienen dinero ni para comprar comida y algunos van a tener hambre.
Este joven tuvo hambre, pero esa hambre y esa necesidad y ese sufrimiento lo llevó a tener una reflexión en su corazón, que es lo que muchos tienen que hacer, una reflexión hoy, y volver en sí y decir: tengo que ir a mi Padre, tengo que ir a reconciliarme con Él, tengo que ir a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Eso significa que él quería regresar al Padre, y es una de las ventajas que deja el sufrimiento. El sufrimiento nos acerca a Dios, a nuestro Padre Celestial. Cuando ya no tenemos nada, aunque tengas dinero, quizás no tienes ni para comer, pero si aunque tengas dinero no tienes a dónde ir a comprar, quiere decir que no tenemos nada. Aquí la hambruna puede caer en ricos, en pobres, en poderosos, en débiles, en todo mundo. Ahorita Dios cortó con la misma tijera a toda la humanidad. Y todos estamos sufriendo de alguna manera. Por eso el primer punto que te quiero decir es que le saquemos lo bueno a lo malo. Y este sufrimiento nos tiene que llevar a acercarnos más al Padre Celestial, como lo hizo el hijo pródigo. Y bueno, el segundo punto que hicimos aquí: el sufrimiento te lleva a la bendición. A veces es difícil de entenderlo, pero la palabra de Dios en Mateo 5:4 dice: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. ¿Verdad que sufrimos a veces injusticias, sufrimos pérdidas, sufrimos traiciones, rechazos, enfermedades? Pero la bendición que Dios nos promete es que al que sufre, Dios le va a traer bendición y le va a traer consuelo. Después de este sufrimiento, Dios nos va a consolar. Y esta es una bendición para todos los que estamos sufriendo esta pandemia. ¿Por qué? Porque Él nos va a traer consuelo. Dios nos bendice cuando estamos pasando por sufrimiento. El tercer punto que yo escribí aquí: el sufrimiento te hará ver la gloria de Dios. ¿Cómo es esto? La Biblia dice en 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Son palabras de Pablo, que estaba sufriendo, pero dice: porque esta leve tribulación momentánea. Él sabía que ese sufrimiento era momentáneo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ver la gloria de Dios significa que nos va a hacer valorar más las cosas eternas que las temporales. Estos tiempos, pues nada de lo material ahorita vale nada. ¿Por qué? No vale nada porque no podemos salir de la casa, no podemos hacer muchas cosas, pero Dios quiere que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las temporales. Dios quiere que pongamos nuestros ojos más en lo espiritual que en lo material. Y por eso el sufrimiento, como decía Pablo, a él se le hacía leve tribulación. O sea, sabía que aparte de que era temporal, pues para él lo consideraba leve por las riquezas que Dios le iba a mostrar en lo eterno, en lo que realmente vale la pena, en lo espiritual. Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón, que esta pandemia nos lleve a todos a superar más lo espiritual que lo material. Lo material se acaba, lo espiritual es eterno. Y el otro punto que apunté aquí, fíjate, puse los sufrimientos de Pablo que consideraba leves eran los siguientes, y está en 2 Corintios 11, 22, 24 y 27 de la Nueva Versión Internacional. Fíjate lo que decía Pablo, que era leve tribulación. 5 veces, está diciendo Pablo, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. Lo azotaron 5 veces y le dieron 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon, lo dejaron como muerto, le tiraron de pedradas porque estaba predicando en una ciudad muy idólatra. 3 veces naufragué, perdido en el mar, y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos,
peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de muchos falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas, o sea, de plano, no comer nada. Dice, he sufrido frío y desnudez. Y todo esto que acabo de leer, Pablo lo consideraba como una leve tribulación, como un leve sufrimiento, porque Pablo tenía la revelación de cosas más altas, de cosas más importantes para nosotros, que son las cosas eternas que Dios nos da, que son las cosas espirituales que debemos de tener en nuestro corazón, porque esas son las que van a acompañarnos en esta vida y después de esta vida. Las cosas temporales se quedan aquí, pero las cosas eternas persisten, ¿verdad? Entonces, el punto 4, puse aquí, el sufrimiento te hace crecer y te fortalece. El versículo que quiero que leamos está en Santiago 1, 2 y 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aquí está hablando de que el sufrimiento nos perfecciona, nos hace crecer y nos fortalece, ¿verdad? Significa que es una transformación de nuestra vida. Esta pandemia va a cambiar muchas vidas. Ya el mundo ya no va a ser igual. Quizás todo se parezca que está igual, pero yo te aseguro que ya en el corazón, en la mente, en muchas partes de tu ser, ya hay cambios. Y esto es lo que quiero que entiendas. Esta pandemia, el sufrimiento, está sirviendo también para cambiar vidas, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios después de la pandemia. Porque te vas a dar cuenta que no hay dinero, no hay política, no hay país poderoso que pueda con algo tan invisible como un virus. Eso nos lleva a entender la fragilidad del ser humano y nos tiene que hacer más poderosos en el ámbito espiritual. Yo quiero que entiendas eso, que el sufrimiento nos va a hacer crecer y nos va a hacer fortalecer. El quinto punto que pusimos aquí es: el sufrimiento nos hace mejores personas. Y tú lo puedes ver. Gracias a Dios por el corazón de esa gente que sale a poner sus comedores comunitarios para regalarle a la gente que se quedó sin trabajo, que no tiene dónde comer o qué comer. Mira, gracias a Dios por esas personas que han puesto eso en su corazón de dar eso. Otros las despensas, otros han depositado en algunas beneficencias públicas dinero y todo eso está muy bien. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento nosotros nos hacemos mejores personas. Vemos por la necesidad del más pobre, por la necesidad del más necesitado, perdón la redundancia. Porque vemos ahora que el sufrimiento de ellos es nuestro sufrimiento. Y a ti no te gustaría quedarte sin comer, ¿verdad? Te gustaría que alguien te diera un pan, te diera comida. Bueno, eso es lo que estoy viendo ahora, que en el sufrimiento que estamos pasando hay gentes, hay corazones que se vuelven mejores personas y el sufrimiento nos hace realmente mejores personas. La siguiente es resumiendo, para que los que llegaron a conectarse un poco tarde, quiero que vean que el sufrimiento es muy valioso y que en medio de este sufrimiento de cuarentena, de confinamiento que estamos pasando, saquemos lo mejor de la crisis. Y aquí acabo de mencionar 5 puntos que los voy a resumir. Uno es que el sufrimiento nos acerca a Dios. Yo veo también en el internet, veo en el Face, todos hablando de Dios porque todos queremos acercarnos a Él, ¿verdad? El segundo punto que dije es que el sufrimiento nos lleva a la bendición
porque Dios nos consuela. El tercer punto es porque veremos la gloria de Dios, como Pablo decía que él todo lo temporal, todo lo terrenal se le hacía muy leve el sufrimiento con tal de ver la gloria de Dios, ¿verdad? El otro punto es que el sufrimiento nos hace crecer y nos fortalece. El quinto, que nos hace mejores personas. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gusta sufrir, pero hay que entender que desde que tú y yo nacemos, desde ese momento nos pegamos al sufrimiento. Simplemente la madre que va a dar a luz ya entra en un periodo de sufrimiento, de dolor, y luego cuando nace el niño, pues también el niño parece que no, pero empieza a sufrir algunas cosas que pues si no existiéramos no pasaría nada, pero como Dios nos da vida y el sufrimiento viene pegado a la vida, tenemos que saber lidiar con el sufrimiento, sacarle lo mejor en medio del sufrimiento. Y aquí apunté algunas cosas, puse: el sufrimiento tiene un valor que nos trae bendición, porque el sufrimiento trae siempre un propósito divino. Te quiero contar una historia que a lo mejor muchos de ustedes ya la oyeron, algunos que ya me han oído en células o en algunos mensajes que hemos dado, pero yo quiero contarte. En una ocasión vino un muchacho y me preguntó: oiga, ¿ustedes creen en los milagros? Yo le dije: claro que creemos en los milagros. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer un milagro? Claro que creemos en ese Dios milagroso. Bueno, mire, es que tengo un hermano que ya lo diagnosticaron en cáncer avanzado y está desahuciado. Y quisiera que si pueden ir a mi casa a orar por él para que Dios lo sane. Bueno, pues nosotros aceptamos la invitación porque nunca nos negamos a orar por los enfermos. Llegamos a la casa y nos comentaba el enfermo que en su familia había mucha desunión, que eso es lo que le daba más tristeza, más que la enfermedad que él tenía. Él veía un problema muy grave en la desunión familiar. Pero cuando llegamos y comenzó el otro hermano a llamar a la familia para que juntos oráramos por el que estaba enfermo, pues empezamos a orar una y otra vez. Fuimos a su casa algunas veces, yo creo que como unas 10 veces fuimos a su casa a orar por la sanidad de él, y en esos 10 veces vimos que su familia se fue uniendo de tal manera que hasta recibió a Cristo Jesús en su corazón, toda la familia. Y el enfermo como que le cambió el semblante, como que estaba más contento de ver que realmente su familia estaba unida. Este propósito se los digo porque el muchacho que tenía cáncer terminal murió. Dirían: bueno, ¿qué falló Dios? ¿Fallaron las oraciones? No, es que Dios tiene la última palabra. Dios, como dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Pero el propósito de este sufrimiento de este muchacho es que su familia se uniera. Y mira, se unieron todos en Cristo y perseveran en el camino de Cristo. Eso creo que a este muchacho que seguramente está gozando de la gloria de Dios, él se fue contento de ver a su familia unida y sobre todo contento de que todos recibieron a Cristo. Así que ese sufrimiento de ese muchacho sirvió para que su familia se uniera. Por eso te digo que hay que sacarle jugo a todo lo que es el sufrimiento, ¿verdad? No todo es malo cuando uno sufre. Jesús nos puso el gran ejemplo, ¿verdad? Él sufrió para traer salvación. Fíjate, tú y yo creemos en Jesucristo gracias a que Él vino dispuesto a sufrir hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que tenemos que ver que el sufrimiento no siempre nos debe de llevar a la depresión, sino el sufrimiento nos tiene que traer alguna cosa buena porque es un propósito divino. Y aquí vamos a ver lo que nos dijo una vez más Jesús. En Juan 16:33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Jesús sabía que tú y yo íbamos a sufrir, pero también Él dice: les digo todo esto, lo anterior, para que en mí tengan paz. En Jesús hay paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Fíjate, Dios tratando de decirnos en esta hora, en medio de la pandemia, dice: pero anímense porque yo he vencido al mundo. Esto está en Juan 16:33 de la Nueva Traducción Viviente. En Jesús tenemos la bendición
de la victoria contra la adversidad. Estamos en una adversidad, sí, pero en Jesús debemos de buscar la victoria que Él ya nos dio, porque dice, no teman, anímense, porque yo he vencido al mundo. Así que Jesús nos da la victoria sobre la adversidad. Y eso, aunque estemos en sufrimiento, como Él dijo, nos tenemos que animar porque sabemos que Él ya venció la adversidad. El sufrimiento nos prepara también para aquel día que nos lleve a cuentas, ¿verdad? Todos un día vamos a darle cuentas a Dios, todos un día vamos a ser llamados. Y aquí en Apocalipsis 21:4 nos dice la bendición también de haber soportado los sufrimientos que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 21:4 de la Nueva Traducción Viviente, dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Él, dice, secará toda lágrima de los ojos. Muchos están llorando las pérdidas que hay de sus seres queridos, de sus negocios, de sus empresas. Pero ¿sabes qué? Dice que un día Dios nos va a secar las lágrimas de nuestros ojos, que ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más. Un día vamos a tener la paz absoluta, pero mientras estemos en esta tierra, vamos a padecer sufrimientos. Jesús no dijo que vamos a tener una vida llena de algodones y todo, no, dijo que íbamos a padecer. Pero vuelvo a repetirte, Dios permite el sufrimiento porque tiene un propósito divino, acercarnos a Él, voltear nuestro corazón a Él, creer en Él, tenerlo a Él, porque Él es el que nos va a dar la paz en medio de toda esta adversidad. En medio de la tormenta Dios nos da paz en Jesucristo, así dijo Él. Fíjate, en primera de Pedro 5:10, la traducción del lenguaje actual, pero aquí sí quiero que tomes un papel, que tomes una pluma, porque este versículo en especial lo dejé al último, porque es una promesa que Dios nos da a todos, no nada más a los que están conectados, sino a todos. Ojalá este mensaje lo puedan compartir ustedes, porque este pasaje en particular, Dios me puso en mi corazón tanta como anhelo, tanto anhelo por compartirlo, que lo quise dejar casi al último. Primera de Pedro 5:10 de la traducción del lenguaje actual dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, esta pandemia no es eterna, esta pandemia se va a terminar en un poco tiempo. Dios hará que todo vuelva a estar bien. Fíjate qué promesa de Dios nos hace, que Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. ¿Qué estamos aprendiendo en medio de esta pandemia? A confiar en Dios. Ya no podemos confiar ni en la ciencia, porque solamente confiar en Dios es lo que nos trae fe. Dice aquí, otra vez vuelvo a repetirlo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen. Ahorita hay mucho desánimo, por eso empecé con una frase, ánimo, porque Dios quiere también que tú y yo no nos desanimemos. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo. Cuando yo puedo publicar, de veras, con todo mi corazón lo hago, para que las familias reciban a Cristo. Porque en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos las promesas. Aquí dice, recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo. Todo aquel que cree en el sufrimiento de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, en que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y lo recibe en su corazón como su Salvador personal y su único y suficiente Salvador, él entonces tenemos esta promesa, dice, recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Qué preciosa promesa de Dios para estos tiempos, ¿verdad? Qué preciosa promesa de Dios para que te traiga paz, para que te traiga tranquilidad en medio de la pandemia, ¿verdad? Y que no estemos quejándonos de estar sufriendo, echando culpas al gobierno. Mira,
todo esto ni el gobierno lo pudo detener. Dios lo permitió para lo que te acabo yo de compartir, para que nos acerquemos a Él, para que tengamos paz en Él, para que confiemos en Él, para que en medio del sufrimiento Él nos pueda consolar. Y dice aquí, nuestra relación con Dios a través de la oración y de la lectura bíblica se va a intensificar. ¿Por qué? Porque ahorita ya no hay distractores, ¿verdad? Ahorita, en el caso personal, yo he leído más y he orado más que en tiempos normales. Eso es lo que debes de aprovechar el tiempo, ¿verdad? No, que tu mente no caiga en la depresión, que tu mente no caiga en la queja, sino que tu corazón se alimente con la palabra de Dios o con otros libros que te traigan también ánimo a tu corazón, libros de autores realmente cristianos que hablen bien de las cosas que están pasando, ¿verdad? Yo te quiero animar a que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Que ya no pase un día más sin que tú le demuestres a Dios tu amor ahí en tu casa. Que le digas al Señor, yo te amo. Que le digas, Señor, tú estás conmigo en mi corazón. Que le digas al Señor, yo creo todas tus promesas. Yo creo que soy tu hijo, tu hija. Que podamos nosotros saber que ya no somos esclavos del temor, sino que somos hijos de Dios. Todo sufrimiento que trajo la vida a Jesús es un sufrimiento que trajo al mundo salvación. Así que Jesús vino a este mundo a sufrir para pagar por nuestros pecados, para traernos salvación, y tú y yo vamos a sufrir temporalmente para traer bendición a nuestra familia. Tenemos que saber que este sufrimiento, este padecimiento, esta pandemia debe traer unidad familiar, amor familiar. Estaba yo viendo que a veces hay muchos conflictos en estos tiempos porque la familia pues ya no se aguanta de estar junta, pero es una familia que no ha entendido que el principal motivo de tener paz familiar es tener a Cristo Jesús. Que Jesús gobierne su vida, que Jesús gobierne su hogar, y van a pasar esta pandemia tan tranquilos, en paz, porque ahí está el Rey de Paz, el Príncipe de Paz está ahí con ustedes. Es lo principal, porque hay gente que habla y dice que ya no aguanta, hay psicólogos que dicen que pueden salir peor las personas que están confinadas, pero yo te quiero dar la solución a ese problema. La solución es Jesucristo. Que toda la familia reciba al Príncipe de Paz en su corazón y va a haber una unidad familiar como nunca antes la ha habido. Estar encerraditos es la mejor manera de disfrutar a la familia. Yo, en lo personal, estoy disfrutando más a mi familia también. Ya no tengo tantos distractores, estoy disfrutando más mi relación con Dios en la oración. Estoy disfrutando la lectura bíblica porque estos textos, a base de que estoy leyendo, Dios me dice, compártelos. Y yo estoy aquí tratando de traer nada más el mensaje de Él. Es todo. El mensaje de Él que es vida, el mensaje que Él nos trae paz, ¿verdad? Así que tenemos que orar en esta hora porque pues hay muchas voces, algunas voces traen temor, traen pánico, pero hoy quiero que te quedes con la voz de Dios, que todo va a estar bien, que Dios tiene el control de todo, que Dios es soberano y que Dios es amor. A pesar de que muchos no lo crean, Dios es amor. Creas en Dios o no creas en Dios, Dios es amor. Y yo quisiera que me acompañaras en esta breve oración, que cerraras tus ojos ahí donde estás y vamos a unirnos en oración. Tú ahí está también Dios contigo y yo aquí, que también Dios está aquí conmigo, y vamos a unir nuestras peticiones para Dios en este tiempo que mucha gente sí está sufriendo, pero en lugar de sacar la bendición del sufrimiento, en lugar de sacar el valor del sufrimiento, pues está cayendo en depresiones. Vamos a orar por toda esa gente. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos por todos los enfermos del mundo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú vives y puedes tocar a los enfermos para darles sanidad. Protege a todas las naciones de este COVID-19. Protege a México, protege a Taxco, que se termine pronto ya esta epidemia,
que la economía se reactive, porque tuyo es el oro y tuyo es la plata, Señor. Que los corazones sean transformados por tu gran amor, que en este tiempo que tú nos des paz en Cristo Jesús, a nosotros, a toda nuestra familia, y que la presencia esté en el corazón de toda la humanidad. Tu presencia, tu anhelo es que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Te pido todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quédate con esta palabra, que Dios trae cosas buenas siempre. Que esto que está pasando, que parecería que es malo, Dios lo puede convertir en una gran bendición para ti y para tu familia. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos para el próximo mensaje y pásenla bien, disfruten y ánimo.